Voy a hacer unas demostraciones de fórmulas, de las fórmulas básicas para la suma de ángulos, la resta de ángulos, seno de la suma, coseno de la diferencia, etc. Y quiero hacer unos comentarios previos para que ciertos pasos se entiendan. Por lo que sabemos de trigonometría, de la trigonometría elemental, si estamos en un triángulo rectángulo, nos apoyamos en un triángulo rectángulo para hacer las construcciones de seno, coseno y tangente. Nosotros tenemos un ángulo aquí, un ángulo agudo, aquí tenemos el ángulo recto y estas eran las letras que asignábamos. A sería este cateto, B sería este cateto, C sería la hipotenusa. Entonces, el cateto A, yo puedo referirme a él de la siguiente manera. Acudo a la definición de seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto partido hipotenusa. A partido por C. Yo aquí puedo pasar C multiplicando y A se convertiría en C por el seno del ángulo. A se convertiría en C por el seno del ángulo. Esto es lo que me interesa. Análogamente con el cateto contiguo. Ahora lo voy a repetir y lo voy a machacar más. Con el cateto contiguo, si yo digo coseno del ángulo, pienso en el coseno, es cateto contiguo partido por hipotenusa. B partido C. C puede pasar aquí multiplicando y B es C por el coseno del ángulo. B es C por el coseno del ángulo. Entonces, en la construcción del triángulo rectángulo, cuando yo tengo la hipotenusa, si la multiplico por el seno, lo que estoy haciendo es proyectar en vertical. Si la multiplico por el coseno del ángulo, lo que estoy haciendo es proyectar en horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una regla muy práctica que debería recordar porque en asignaturas como física y en general en el resto de las matemáticas se usará de manera habitual. Por la definición de seno y de coseno, cateto opuesto partido por hipotenusa y cateto contiguo partido por hipotenusa, nosotros el cateto opuesto y el cateto contiguo los podemos expresar directamente como la hipotenusa multiplicada por el seno. Entonces lo tenemos ahí en recto, es como una proyección, es de hecho una proyección. Esa proyección, el coger la longitud C y como si la aplastásemos y nos da la longitud A, es C por el seno del ángulo. Proyectar en horizontal es C por el coseno del ángulo. ¿Vale? Eso por una parte. Esto lo vamos a utilizar bastante. Y ahora, por otro lado, está la relación de cada una de las razones trigonométricas de un ángulo y de su opuesto. Vamos a ver. Si yo tengo un ángulo en la circunferencia goniométrica, un ángulo alfa, el ángulo menos alfa, ¿dónde cae? Cae aquí. Este sería menos alfa, ese ángulo. Tomado, el dibujo no me ha quedado muy bien, lo voy a volver a hacer para que quede mejor. Mejor. Tengo un ángulo, alfa. Tengo su mismo ángulo, pero en sentido contrario, menos alfa. ¿Qué ocurre con el seno de alfa y de menos alfa? Pues que
Esto es como si tuviésemos un espejo. Nos va a dar el mismo valor. Esto de aquí sería el seno de alfa. Y esto sería el seno de menos alfa. Nos va a dar el mismo valor, pero cambiado de signo. Por simetría, estamos viendo el mismo dibujo como si estuviese reflejado en el agua. Menos alfa, lo estamos viendo el dibujo aquí abajo. Y las longitudes coinciden, pero no el signo. Entonces, el seno de menos alfa es como el seno de alfa, pero cambiado de signo. Esa es una propiedad que de ahora en adelante tienes que recordar. El seno de menos alfa es menos seno de alfa. El seno de menos alfa, esta longitud, es la longitud del seno cambiada de signo. La longitud del seno cambiada de signo. Eso en cuanto al seno. En cuanto al coseno, ¿qué sucede? Pues que si comparamos el coseno de alfa con el coseno de menos alfa, nos encontramos que valen lo mismo. Ambos cosenos están representados aquí por esta longitud y el coseno, esto es la circunferencia goniométrica de radio 1, el coseno del primer ángulo está aquí y el coseno del segundo ángulo está aquí, coinciden. Ahora la tangente. ¿Qué va a pasar con la tangente? Pues la tangente trigonométrica la dibujábamos en una recta tangente, de ahí viene su nombre, a la circunferencia en este punto. Entonces, si prolongamos para un ángulo alfa y un ángulo menos alfa, nos encontramos dos longitudes, una de ellas y la otra, que como son iguales, pero cambiadas de signo. Tienen la misma longitud, pero una está en la parte positiva y otra está en la parte negativa. Entonces ocurre lo mismo que con el seno. Y la tangente de menos alfa va a ser como la tangente de alfa en número, pero cambiada de signo. Es decir, si esto vale 0,8, esto vale menos 0,8. ¿De acuerdo? Entonces, estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta para los vídeos siguientes y las explicaciones que se van a producir a partir de ahora. Esto es muy importante, esto hay que memorizarlo. Son propiedades elementales y se llama el ser par o el ser impar. La función coseno es una función par, porque si cambiamos de signo el argumento del coseno, lo de dentro, para entendernos, el coseno se queda intacto. El coseno de menos 30 es lo mismo que el coseno de 30. El coseno de menos 120 es lo mismo que el coseno de 120. Es una propiedad que a partir de ahora podemos utilizar siempre que queramos, porque la función coseno es una función par. Se puede comprobar para cualquier ángulo. Puedes coger la calculadora y hacerlo. Coseno, teniéndolo en grados, coseno de 30 y coseno de menos 30. Te dará exactamente el mismo resultado. Exactamente, en signo y todo. Sin embargo, para el seno y para la tangente, lo que se produce es que son funciones impares. Tanto el seno como la tangente son funciones impares. Si saco el seno de menos 30, será como el seno de 30 con un menos delante. Coinciden en número, pero cambiados de signo. Entonces, como conocemos los senos, seno, coseno y tangente de 30, 45 y 60, podríamos deducir, si quisiésemos, el de menos 30, el de menos 45 y el de menos 60. Simplemente con estas relaciones. Por ejemplo, el seno de 30 vale un medio, pues el seno de menos 30 será menos un medio. El seno de menos 30 será menos un medio. Eso a veces de forma muy coloquial se dice que con el seno el signo menos puede salir fuera, con la tangente el signo menos puede salir fuera.
Bien, son, ya digo, formas coloquiales de decir la propiedad. Debes quedarte con el nombre riguroso, y es que son funciones impares y que lo que significan es, pues eso que estoy diciendo, el seno o la tangente de menos 30. Si me preguntan ahora, ¿cuánto vale la tangente de menos 30 grados? Pues yo puedo decir, es menos tangente de 30 grados. Y como la tangente de 30 grados la conozco, que es raíz de 3 partido por 3, pues conozco la tangente de menos 30 grados. Si me preguntasen por la tangente de menos 30 grados, yo puedo decir que es la tangente de 30 grados cambiada de signo. La tangente de 30 grados es raíz de 3 partido 3 cambiada de signo. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad de ser par, el cambio de signo en el argumento de la función no afecta, y la propiedad de ser impar, que el signo menos dentro lo que hace es un cambio de signo fuera. Y esto, la proyección en vertical significa multiplicar por el seno, la proyección en horizontal significa multiplicar por el coseno. De ese modo se puede averiguar, por ejemplo, la altura de un triángulo. Si tenemos información suficiente, la altura de un triángulo, por ejemplo, si tenemos este ángulo aquí, alfa, y esta longitud c, yo puedo sacar la altura del triángulo automáticamente diciendo que la altura es c por el seno de alfa. Es la proyección en vertical. ¿Por qué? Pues porque el seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa, y entonces despejando me daría esto de aquí. ¿De acuerdo? La proyección en vertical multiplicar por el seno, proyección en horizontal multiplicar por el coseno. Muy bien, vamos a pasar ahora a demostraciones.